The width of the width of the width of La anchura de un rectángulo es 3 menos de 2 veces la longitud. Si el área del rectángulo es de 128 centímetros cuadrados, ¿cuál es la longitud del diagonal? Queremos redondear a dos lugares decimales si es necesario. Comencemos con el primer estado, comencemos con la primera sentencia. Dice que la anchura del rectángulo es 3 menos de 2 veces la longitud. Entonces, si llamamos a esto la longitud, entonces la anchura va a ser 3 menos de 2 veces x. Bien, 3 menos de 2 veces sería 2x, 3. Hay 2 veces y luego menos 3 sería 3 menos de 2 veces x. A continuación, nos dicen que el área del rectángulo es de 128 centímetros cuadrados, y desde el área de un rectángulo es igual a la longitud x ancho. Esto nos daría la ecuación x la cantidad 2x, 3 debe igualar 128. Y entonces la última pregunta es, ¿cuál es la longitud del diagonal que sería la longitud de este segmento aquí? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación para x, lo que nos ayudará a encontrar las dimensiones del rectángulo, y luego podemos utilizar la longitud, y la anchura y el teorema Pythagorean para encontrar la longitud del diagonal. Así que aclaremos los padres aquí y establezca esta ecuación igual a 0 para tener 2x cuadrados, 3x igual 128 y guión igual 0, restituiremos 128 hexanewtones ambos lados de la ecuación. Lo que nos daría 2x cuadrados, 3x, 128 igual 0. Y ahora, esto no es factual. Debemos tener que usar la fórmula cuadrática para obtener una aproximación decimal para x, así que para esta ecuación, usaremos a igual 2, b igual menos 3 y c igual menos 128. Y en caso de que necesitemos esto, la fórmula cuadrática es x igual b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, 4a en todo más de 2xa. Así que tendremos x igual guión menos 3 más o, la raíz cuadrada de b cuadrada que es menos 3 cuadrada. (4x a xc donde a es 2 y c es menos 128). Esto es todo sobre 2x a o 2 por 2. Así que tendremos x igual, esto será 3 más o menos la raíz cuadrada del discriminante, al que volveremos en solo un minuto, todo dividido por 4. Ahora, determine el discriminante en la calculadora. Tenemos menos 3 cuadrados, 4 por 2x menos 128. Tenemos 1033 para nuestro discriminante. Y ahora porque x representa una longitud. Sabemos que tiene que ser positivo. Así que solo tenemos que considerar una de estas soluciones. Queremos la aproximación decimal para x es igual a 3 más el cuadrado de 1.033 todos divididos por 4. Esto nos dará la aproximación decimal para esta dimensión aquí. Ponemos el numerador en un conjunto de padres. Tenemos 3 más la raíz cuadrada de 1.033. Aviso: como tenemos dos padres cerradas aquí, una para la raíz cuadrada y una para el numerador, divididas por 4. Queremos redondear la respuesta final a dos lugares decimales, así que iré adelante y utilizaré 3 lugares decimales para el valor de x o x es aproximadamente 8.785. Ok, so x es aproximadamente 8.785 centímetros. Ahora también necesitamos encontrar la longitud de este lado aquí, que es 2x, 3. Bien, 2x, 3 va a ser aproximadamente igual a 2 por 8.785, 3. So 2 por 8.785, 3 que sería aproximadamente 14.570. Y ahora,
podemos utilizar el teorema Pythagorean para determinar el diagonal. Hagamos esto en la próxima pantalla. Sabemos que esta longitud aquí es aproximadamente 8.785, y sabemos que esta longitud aquí es aproximadamente 14.570. También sabemos que los lados opuestos son de igual longitud. Así que este lado abajo también es 14.570, y, por supuesto, estos están en centímetros. Ahora para determinar la longitud de este diagonal aquí, podemos usar este triángulo correcto donde las dos longitudes conocidas serían las piernas del triángulo correcto o A y B, y el diagonal sería C o la hipotenusa. Así que llamaremos a esta C, llamaremos a esta A y llamaremos a esta B, y ahora encontraremos la longitud de C. Hemos tenido C cuadrados como aproximadamente iguales a 8.785 cuadrados más 14.570 cuadrados. Ahora, volveremos al calculadora y determinar qué sería esta suma. Así que tenemos C cuadrado como aproximadamente igual a 289.461. Y ahora para resolver para C, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y de nuevo, porque C es una longitud, solo estamos preocupados por la raíz cuadrada positiva. Así que la longitud del diagonal o C va a ser aproximadamente igual a la raíz cuadrada. Y ahora volvamos a dos lugares decimales. Así que tendremos la raíz cuadrada de 289.461. Que va a ser aproximadamente 17.01, que de nuevo estaría en centímetros. Así que este es un poco más menor por las aproximaciones decimales, pero es una buena revisión de resolver las ecuaciones cuadráticas y el teorema Pythagorean. Espero que este ejemplo ayude.